Es un formato podcast donde vamos a tomar un determinado momento para analizar y para contar sobre todo la política. Y lo último que viene pasando, lo que viene pasando hace varios meses, es eterna despedida a cual chalchaleros de Manuel Adorni, que empezó a ser degradado hasta que finalmente Javier Milei, dicen que Karina lo echó, que Javier Milei, como siempre Milei, está de viaje recibiendo esos premios que se dan entre ellos, que lo echó Karina Milei. Javier Milei después sale a aclarar que fue el que lo echó, pero bueno, dicen que fue Karina. Porque Adorni respondía a Karina. Hoy Karina, o sea, el gobierno prácticamente lo maneja Karina, todo caputo en lo económico. Y la noticia está bien, todo el mundo, hasta el hartazgo, canales, radios, canales de streaming, incluso podcasts, hablan acerca de lo que fue la eyección de Manuel Adorni del gobierno. Ahora me pongo a pensar de qué iba a vivir Adorni, o sea, ¿quién lo va a mantener Adorni, no? Y son estos movimientos que se fueron dando estos días que los ponemos en contexto. Asume Diego Santilli como jefe de gabinete. Hay que ver ahora si se pinta de violeta, si junto a Ritondo sigue haciendo ese tándem que puede hacer equilibrismo, porque es un político profesional, si puede hacer equilibrismo en mantenerse en esa cuerda que se mueve para todos lados entre el PRO y La Libertad Avanza, sin la obligación de tener que afiliarse al partido. Pasó del peronismo al PRO y hay que ver si se pinta de violeta, como así se tuvo que afiliar Patricia Bullrich en su momento. Una Patricia Bullrich por la que van muy fuerte ahora. Creo que en el gobierno se sienten revitalizados respecto a eso, para ir con Patricia para ganar el Senado que hoy maneja Patricia Bullrich, está claro. Y hay que ver lo que va a hacer el colega Santilli, un tipo histórico, un rosquero de la vieja escuela, un político clásico, y que termina siendo o que termina convirtiendo, mejor dicho, al gobierno de Milei en lo que venía diciendo Guillermo Moreno en su momento. Hay cosas de Guillermo Moreno que hay que tomar, otras que no. Se cae y no se cae nada. Pero Guillermo Moreno en su momento decía, esto ya desde el inicio es un gobierno que no es un gobierno libertario, por las decisiones que toma en la política y porque no tiene lugares para ocupar con gente propia y tiene que poner la casta y termina sucumbiendo ante la casta. Diego Santilli, o sea, el gobierno ahora, a pesar de que pueda tener un discurso respecto a la casta, también la realidad marca otra cosa, que su gobierno es tremendamente casta. Y ahora vamos a hablar por qué es tremendamente casta con sus armadores regionales en la provincia de Buenos Aires y sobre todo donde nos vamos a concentrar, que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, quizá también la zona norte. Y vamos a hablar de cómo se maneja ahí, porque nadie te lo cuenta. Primero porque no les interesa, segundo porque no saben y segundo porque entiendo también los compromisos que puede haber para no... Es mucho más fácil gacetillar que hablar de política. Entonces, Diego Santilli llega al gobierno ya, pero al gobierno de manera oficial, ya con su credencial, su carnet, su firma, como funcionario del gobierno de Javier Milei. Y esto trae directamente una reconfiguración en la política. Y no solamente, no me quiero concentrar exactamente en eso, sino cómo reconfigura todo abajo. Y si nos vamos más abajo, no porque los municipios sean menor, pero si nos vamos más abajo, vemos los municipios del noroeste, en el caso, por ejemplo, de José Paz,
cómo puede llegar a reconfigurar esto. Porque recordemos que en la última elección, o en la elección donde gana Javier Milei, el liberalismo fue a negociar con, por ejemplo, con Fabián Carballo. Lo había publicado en Twitter en su momento, en X, que después se hizo X. Con Fabián Carballo, jefe del masismo en José Cepaz. O sea, no estoy diciendo algo que no sea verdad o no sea cierto. Jefe del masismo en José Cepaz. A los archivos me remito. No estoy haciendo juicio de valoración. Estoy contando o estoy relatando lo que vino pasando hasta ahora. Con un bloque que le respondía a él, que respondía también al oficialismo. Un masismo que se junta con el kirchnerismo para ganar las elecciones. Y ahí ya parte de los que fueron concejal del masismo, que ya se diluyó en el Consejo Deliberante, pasan a formar parte de la gestión municipal de José Cepaz. Y no solamente, iba a decir armador, pero no sé si armador Fabián Carballo, pero sí una persona con mucha decisión, con mucho peso económico, claramente, y con decisión. Sebastián Pareja, a quien muchos que habían empezado la campaña sin que Milei haya anunciado abiertamente que iba a ser candidato a presidente, en su momento, o desde el Vamos, muchos se pintaron de violeta. Javier Milei presidente, cuando Karina arregla con Pareja de por medio, Sebastián Pareja, que es el que cerró, Fabián Carballo, no sé por cuántos numerosos motivos, dejan de lado a lo que venían construyendo para Javier Milei en el municipio, porque necesitaban la estructura económica. Se recuerden que en ese momento también, no estoy afirmando nada, estoy contando lo que pasó en ese momento. Recuerden que en el conurbano hay muchos y hay videos de denuncias y escraches a Sebastián Pareja, a Milei y a Karina cuando hacían campaña, porque decían que le estaban vendiendo las candidaturas y acusaban a Sebastián Pareja. Y en ese momento, en esa elección, entran concejales de Milei, pasa el liberalismo a ser la segunda fuerza en José Cepaz. La segunda fuerza en José Cepaz, dejando en tercer lugar a una fuerza que venía hace 10 años, el PRO, Ezequiel Pazos, y que estaban con el vecinalismo, con la Unión Cívica Radical. Bueno, queda en tercer lugar, en escala de poder en José Cepaz el PRO. Después, en la última elección, La Libertad Avanza suma concejales, suma más gente de Agustín Romo. Interviene el Nene Vera como armador en esta sección, anunciando o adelantando que iba a expulsar a algunos de los liberales de primera hora, sobre todo los más jóvenes. También Fabián Carballo negocia ahí y se queda con lugares en la lista y pone a uno de los que más se bancó estar o ceder lugares cuando los necesitaba para negociar Fabián Carballo, que es Oscar Subriabe, que logra entrar y que es una persona ligada a Fabián Carballo. Damián González, que ya había estado con el Frente Renovador como concejal en su momento. Pero también asume como concejal mi amoroso en su momento. Recuerdo cuando estábamos en el canal de streaming rústico con Daro Navarro,
Darío Navarro había adelantado que iba a haber una candidata que iba a ser la cabeza de lista, que era una tal Mía Amoroso, que era pastora, después que no era pastora, que se la veía con Franquito Cuello, que era como la juventud libertaria, las fuerzas del cielo. Termina eyectado Franquito Cuello haciendo la propia. Asume Mía Amoroso. Bueno, y ahí Mía Amoroso comienza su gestión en el Consejo Deliberante con un quilombo de padre, con el oficialismo, con la militancia, se cagan a trompadas. No estoy contando de nada que no se sepa porque es de público conocimiento por los videos que circularon y que todavía existen. Pero bueno, empiezan a salir algunas cosas de Mía Amoroso. Pero siempre pasa con los opositores que vienen a picantear a José de Paz. Siempre pasa eso. Picanteó tan fuerte que bueno, la respuesta, yo lo había escrito en un editorial en su momento, viene la respuesta después. Viene la respuesta, tiene una respuesta política, por supuesto. Te sale el nota de acá, te sale el nota de allá, te sale un video de allá, te sale otro video de allá, te hacen una denuncia de acá, te sale que debes un alquiler, te sale el DIPI también anunciando que fue sobreseído por el caso de abuso que había denunciado Mía Amoroso sobre el DIPI, un DIPI leyendo un papelito de costado. Ya todo, gente, hay que decir todo. Y bueno, y se metió en un juego de gente que juega a las manchas con los aviones. Y en su momento, en la elección donde gana Javier Milei, había un acuerdo con el PRO. Y en ese momento, el representante más fuerte, y sigue siendo todavía el representante más fuerte del PRO, es Ezequiel Pazos, era Ezequiel Pazos, que ya venía del 2014 y llegó como a 33 puntos, a 31 creo en su momento, como su momento de mayor ebullición electoral. Después se fue desinflando, además con lo que iba en la ciudad en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, con Mauricio Macri perdiendo la elección, con la provincia de Buenos Aires Vidal perdiendo contra Kicillof por muchísimos puntos, y un PRO que se mostró un poco más no tan virulento con el oficialismo, vamos a decirlo de esa manera más elegante. Pero la llegada del Colo Santilli, si vemos un posteo de Ezequiel Pazos, que hasta ahora no venía posteando más que saludos de feliz cumpleaños a la tropa que le sobrevive, porque muchos de la tropa de Pazos se fueron con el oficialismo y hacen profesión de fe, o la conversión o la fe de los conversos, ¿no? Ezequiel Pazos hace un posteo saludando al Colo Santilli. ¿Por qué? Porque Ezequiel Pazos fue empleado del Colo Santilli, trabajó con el Colo Santilli en la ciudad de Buenos Aires. El Colorado Santilli se manejaba el área de seguridad, tiene que ver mucho con el sector sanitario en la ciudad de Buenos Aires, en espacios públicos donde se desarrollaba Ezequiel Pazos, y desde donde Ezequiel Pazos lo envían, en su momento decían trasplantaron en José de Paz para jugar. Ahora con el Colo Santilli, con rosca, con contactos, con poder, con política, le da otro sentido también a lo que va a pasar en José de Paz, o podría pasar en José de Paz. En su momento Ezequiel Pazos puso a una candidata concejal que asumió como concejal finalmente, pero que no hizo una campaña fuerte tampoco. Jugó a menos, decía
el gran periodista y locutor Carrizo, Antonio Carrizo. Y desde ahí se mantuvieron en una situación, o se mantiene en una situación un poco más tibia, participando en actos oficiales cuando tienen que participar. Pero a mí me parece que, a pesar de la llegada de Colo Santilli, me parece que no va a ser una pelea descarnizada con el oficialismo. Porque está claro, gente, está claro, les guste o no, al oficialismo no le van a ganar. A no ser que pase algo como pasó en Malvinas Argentinas con Nardini, después de muchos años, cuando cambian la estrategia, va como diseñador político Luis Vivona y no va como candidato, y va Leo Nardini de frente con mascarón de proa, y se da el contexto histórico y también que Cariglino saltó de un lado para otro, y cuando quiso saltar del masismo y hacer la propia, como siempre hizo, ya venía la estructura acompañando la construcción de Nardini, y terminan quedándose con el municipio. Y va a ser muy difícil va a ser imposible que Cariglino vuelva a ganar Malvinas Argentinas, eso está claro. Y así como está claro que en José de Paz es imposible, porque, no sé, aquellos que han jugado al tenis alguna vez, cuando un jugador que le pega muy fuerte a la pelota te está cagando a pelotazos, vos utilizás esa fuerza con la que te tira para devolverla con la misma fuerza. Eso es lo que hace Ishii. O sea, no vamos a descubrir nada sobre la muñeca o la cintura política de Ishii. Y a mí me parece que es imposible que le ganen en el municipio. A no ser que pase algo como Malvinas, repito. Pero la experiencia José de Paz, o la José de Paz Experience, que ya dijimos en el hartazgo en su momento, y lo dijimos claramente, que el bloque de Milei en José de Paz es una runfla de productos electorales. Estoy buscando las palabras para no parecer violento. Y también es producto de varios tenedores de bonos, de varios accionistas. El bloque de La Libertad Avanza en José de Paz tiene varios accionistas, no tiene uno solo. No es que hay un jefe político, dicen sí, es Karina. No, para uno es Karina, para otro es Javier, para otro es Romo, para el otro es el Nene Vera, para el otro es Pareja, que está cayendo en desgracia, que le fueron sacando seccionales del PAMI y de ANSES, y hay que ver si en su momento Ezequiel Pasos aparece por ahí o con su gente otra vez, que han manejado en su momento PAMI y ANSES. Dijimos el Nene Vera, Pareja, Romo. Y algunos responden de manera directa, como dice mi Amoroso, a Karina Milei. Pero hoy Amoroso ya no tiene el problema de ir explicando el desgaste de meterse en este juego, de ir defendiéndose con lo del DIPI, defendiéndose lo del alquiler, defendiéndose de varias acusaciones, y ahora se tiene que defender el por qué, o tiene que explicar por qué se mostró en un acto, bueno, un evento, mejor dicho, con el oficialismo. Está bien, es una invitación, era por una causa noble de familias de José de Paz. Pero bueno, muchos usaron esta foto, esta captura, para decirle, bueno, si fueses mileísta y llevas a cabo o respondés con el cuerpo lo que decís de boca, no irías a este acto a mostrarte con el oficialismo. Y ahora está ocupado en explicar eso también. Porque más allá que vos expliques mucho
y también tenés que entender que estás en José de Paz. Ya la gente vio esa foto con el oficialismo. Aclaro, no estoy hablando del evento ni que no sea una causa noble. La foto que está es la que está en el oficialismo, con el oficialismo. Y eso es lo que ella trata de explicar ahora. Así que me parece que fue conociendo un poco y se fue fogueando en esto y se dio cuenta con qué güeyes se está arando, y no es joda. Porque el bloque, y hace pocos días nomás, se enfrentaron Mi Amoroso con otros compañeros del bloque y se empezaron a filtrar mensajes. Compañeros del bloque de Mi Amoroso filtrando mensajes a la prensa para difundir y para pegarle a Mi Amoroso. Está bien, los compañeros de Mi Amoroso van y se van a una radio que no escucha a nadie, un portal que no escucha a nadie, por redes que no escucha a nadie, periodista que no ve y ni escucha a nadie. Pero Mi Amoroso también filtrando mensajes de sus compañeros, de Fabián Carballo acusándolo de que le pedía que dejara su banca en el municipio de José de Paz para no joder el oficialismo, dando a entender que Fabián Carballo juega con el oficialismo por sus ferias, por sus negocios que tiene en José de Paz. Y a mí me sobresalta algo con la Libertad Avanza de José de Paz, es que se nota que no son de la política, pero ni siquiera de la política, que no tienen límite en algunas cosas. ¿Por qué? Porque una cosa es ser el gordo Dan puteando a Mario Ishi desde Capital Federal, con abogados, con guita, con el presidente apoyándote y con un poder, o sea, económico apoyándote. Y otra cosa es que bardees por las redes sociales, después te manden a jugar a José de Paz y acuses a una concejal que tiene a su mamá presa, pero decírselo en la cara, bardear, como si fuera que estás en un teclado. Y bueno, y ahí vienen las piñas. Por eso es más fácil bardear por las redes sociales. Y los libertarios, y lo dije antes que pasara, todos los libertarios que están bardeando en las redes sociales José de Paz, y cuando se quieran meter en la política, le van a inaugurar una zapatería en el orto. Porque cuando vos sos virulento y ya pasás de hablar de política, decir que ahí lo van a cagar a patadas, lo van a sacar a patadas en el culo, cuando decís que son corruptos, que son narcotraficantes, que son esto, que son aquello, y después te sentás en una banca y decís lo mismo, y sí, te van a hacer sentir el rigor. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé, pero es política. Pasa acá y en todos lados, y en el Congreso de la Nación. Tenga razón o no. No estoy haciendo juicio de valoración en ese sentido. El bloque de la Libertad Avanza de José de Paz es un Frankenstein. Es un Frankenstein. Pero además en su momento cuando llevaron adelante la campaña en José de Paz, está bien, Ezequiel Paso jugó a menos, pero la Libertad Avanza mucho no hizo tampoco para torcerle el brazo al oficialismo. Poner un camión de Fabián Carballo, con el que usaba con las pantallas LED para la campaña de Sergio Massa del Frente Renovador, o poner un stand en el centro de José de Paz en la peatonal, no es justamente hacer una campaña muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y como les recordé recién, esa elección llevó al tercer lugar al PRO de Ezequiel Pasos en José de Paz, que según Alexis Libra, que hoy es como el armador que quedó como representante en José de Paz, Ezequiel Pasos se retiró a la actividad privada
y no terminó formando parte de las elecciones electorales, y eso lo sé, que no formó parte de las elecciones electorales de la elección donde Milei gana como presidente de la nación. Pero también les decía, hay que ver a ver qué va a pasar ahora con la llegada de Santilli al gabinete. Se conocen mucho con Ezequiel Pazos. Seguramente el Colo Santilli va a querer ir a jugar como candidato a gobernador de La Libertad Avanza. Hay que ver ahora cómo negocian y cómo reparten, cómo barajan y dan de nuevo en José Cepaz. ¿Quién va a ser? ¿Va a estar excluido Pareja de la negociación? ¿Va a seguir Fabián Carballo? ¿Quién va a ser el quien tienda el puente entre la oposición y el oficialismo? Esa va a ser la discusión. No quién va a ganarle a Ige, porque no va a pasar. ¿Quién va a ser el que tienda el puente entre la oposición y el oficialismo? Políticamente, en José Cepaz. Esa va a ser la discusión. Y otra discusión muy interesante también, que tiene que ver mucho con Axel Kicillof, con Cristina, con el illismo. Cómo eso se replica no solamente en un debate político a nivel provincial, sino cómo se transcribe en José Cepaz. ¿Y qué tiene que ver las internas? ¿Qué tienen que ver las internas en José Cepaz? Porque muchos me van a decir, no hay internas. No está mal que haya internas, hay internas en todos lados. El peronismo vivió interna, así que a nadie se le cayó los anillos por eso. O porque alguien lo diga, ya es otra cosa. ¿Cómo va a jugar la interna? ¿Cómo jugadores que antes no existían y que hoy existen y que hoy están, que hoy opinan, que hoy generan opinión, que hoy hacen territorio, cómo esos jugadores van a moverse? ¿Hablarán con alguien del oficialismo? ¿Está calma la cosa respecto a eso? Son cosas que se van a ir definiendo seguramente con el correr del tiempo. Seguramente aquellos que se queden en un contexto difícil, donde Ige presentó proyectos de emergencia alimentaria y sanitaria, donde hay agrupaciones que están haciendo ollas populares, seguramente que esos que están ahí en la discusión, que se queden a discutir, sí, otros seguramente estarán muy ocupados en pasear. Seguramente estarán muy ocupados en pasear, y vamos a hablar de eso en su momento, y vamos a hablar directamente del oficialismo en la próxima salida, en la próxima entrega, como quieran decirlo, o en el próximo podcast. La llegada de Santilli, la revitalización de Ezequiel Pazos, ¿perjudica o no al oficialismo? Esa es otra pregunta. Hay que ver cuáles son las terminales, ese puente que se tiende entre el oficialismo y la oposición. Si el oficialismo va a utilizar esto en su propio beneficio. Y a pesar de las expresiones de deseo, la autodenominación de algunos de La Libertad Avanza local, que no tiene referentes y que creen que son los representantes de La Libertad Avanza, la realidad es que La Libertad Avanza en José Cepaz existe por los que están atrás, por los jugadores que están atrás de cada concejal. No le conocemos la voz a los concejales. Incluso vamos a conocerle, o no vamos a empezar a olvidar de la voz de la concejal Mía Moroso, que se le anota muy muy afectada porque sabía que iba a bailar acá, pero no un baile tan intenso.
porque acá están acostumbrados, son casi 30 años de jugar de esta manera, de conocer cada recoveco, cada hendidura de la política, y todo aquel que ha venido a hacerse el opositor, a señalar un montículo de basura, haciéndose pasar por opositor, termina sucumbiendo, abrazado o retirado de acá. Nos vemos la próxima semana con otro tema. El oficialismo, el peronismo, la interna del oficialismo en José de Paz, y así nos vamos a ir moviendo por distintos municipios.